El 7 de febrero de 2021, Norma, una mujer hondureña que vivía en España, recibió la llamada más dolorosa de su vida. Hacía algunos años que se había instalado en el país europeo para trabajar y poder darles un futuro mejor a sus hijos, pero la noticia que recibió ese día, lejos estaba de poder imaginar un mañana. Del otro lado del teléfono estaba Nancy, una de sus hijas, quien le contó que Kayla, la menor de los hermanos, había fallecido. La noche anterior, la joven había sido detenida y posteriormente llevada a un destacamento policial, supuestamente por atentar contra el orden público. Horas después, fue declarada sin vida en un hospital. Para Norma, la noticia no solo fue demoledora, sino también confusa. Según el relato oficial de la policía, su hija se había quitado la vida, pero ella conocía a Kayla más que nadie, y desde aquel llamado sospechó que otra cosa había sucedido. En cuanto pudo, viajó a Honduras y prometió no volver a España hasta que el caso estuviera resuelto y los culpables encarcelados. El criminalista nocturno. Kayla Patricia Martínez Rodríguez era estudiante de la carrera de enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tenía 26 años y vivía en Tegucigalpa, la capital del país. El 6 de febrero de 2021, se despertó como si fuera cualquier otro día. Era sábado y estaba feliz. Por la noche viajaría a La Esperanza, su ciudad natal, a visitar a su familia, pero la alegría se esfumaría pronto. Por la noche, la joven viajaba en un auto con su amigo y colega, Edgar José Velázquez Orellana, un médico gineco-obstetra. Alrededor de las 11:45 de la noche, ambos fueron detenidos, supuestamente, por haber violado el toque de queda impuesto en el país para evitar la propagación del COVID-19. Luego fueron llevados a la Unidad Departamental de Policía, número 10, de La Esperanza, Intibucá. Pero lo que debería haber sido una detención de rutina, terminó de la forma más oscura. En horas de la madrugada del domingo, la joven de 26 años fue encontrada sin vida dentro de su celda. De acuerdo con familiares, amigos y colegas de Kayla, ella era una chica alegre y servicial, aunque los reportajes policiales la describen como una joven distinta. Afirmaban que había sido capturada rompiendo las normas nacionales, en estado de ebriedad, y que una vez que estuvo detenida en su celda, tomó la decisión de quitarse la vida. Frente a estas dos versiones, tan distantes una de la otra, cabe preguntarse, ¿quién era realmente Kayla Martínez? Familiares y amigos de Kayla la comparaban con una mariposa, no solo por su suave y encantadora personalidad, sino también porque a la joven estudiante de enfermería le encantaban aquellos insectos voladores. Para ella, las mariposas reflejaban paz y libertad. Le gustaban sus colores y su sutil vuelo, y su función de ayudar con el proceso de polinización. Esta admiración la lucía en su propio cuerpo. 2 de los 7 tatuajes que tenía eran de mariposas. Cuando llegó el momento de estudiar una carrera, a su familia no le sorprendió que hubiera elegido el camino de la enfermería, ya que desde pequeña soñaba con alcanzar esa profesión. Su primera paciente fue su hermana Nancy, con quien jugaba a ser enfermera. Le aplicaba inyecciones usando una rama como jeringa. El haber logrado ingresar a la universidad no era poco para Kayla, quien provenía de una familia de bajos recursos. De pequeña, vivió junto a sus hermanos y sus primos bajo la tutela de su abuela y su tía, en un barrio humilde. Su madre, Norma Rodríguez, no vivía allí. Había emigrado a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Lejos de sus afectos, trabajaba en el país norteamericano y luego enviaba el dinero a Honduras para la alimentación de sus hijos. Durante 8 años, Norma trabajó de sol a sol para ahorrar dinero. Una vez que juntó la cantidad suficiente, volvió a su país y construyó con sus propias manos y ayuda de otros familiares una casa para ella y sus hijos. La familia de Kayla vivió allí durante algunos años, hasta que Norma decidió emigrar nuevamente. Se fue a España, esta vez para ganar el dinero que sus hijos necesitaban para ir a la universidad. De esta manera,
y teniendo de referente a una madre trabajadora, Kayla comenzó sus estudios de enfermería. Cursó algunos años, pero luego tuvo que abandonar su carrera para dedicarse a trabajar. Aunque su madre les enviaba dinero a ella y a sus hermanos, a veces no era suficiente. Sin embargo, en el año 2020, volvió a matricularse en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De hecho, para 2021, había comenzado con su práctica profesional para graduarse de licenciada en enfermería. La manera en que los allegados de Kayla la describían era muy diferente a cómo la retrataban las autoridades policiales. Para los primeros, era una joven que se encargaba de cuidar a niños y ancianos. Para los otros, una desobediente que estando borracha desafió el orden público. Conocer cómo fueron los hechos puede ayudar a aclarar la pregunta central: ¿qué sucedió realmente la noche de su detención? La noche de febrero, en la que Kayla Martínez y Edgar José Velázquez Orellana fueron detenidos, regía en todo el país hondureño un toque de queda que buscaba evitar la propagación del coronavirus. La medida regía desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Según la versión policial, se pudo constatar que ninguno de los dos se trasladaba por cuestiones laborales, por lo que los efectivos los detuvieron. Ambos fueron llevados a la estación policial de la zona y alojados en diferentes celdas. Además de que los profesionales de la salud estaban incumpliendo el toque de queda, los uniformados sostuvieron también que ambos estaban en estado de ebriedad, provocando escándalo en la vía pública. Según la información brindada por las autoridades a la prensa local, durante una de las rondas de supervisión de las celdas, los agentes descubrieron a Kayla intentando quitarse la vida. Según ellos, intentaba ahorcarse. Al llegar al lugar donde estaba alojada la joven estudiante de medicina, los oficiales la vieron de rodillas contra el piso de la celda, utilizando un suéter para asfixiarse. Apenas se encontraron con esta situación, abrieron la puerta, le quitaron la prenda y la trasladaron inmediatamente al Hospital Enrique Aguilar Cerrato. La joven supuestamente llegó al consultorio con signos vitales, pero a las 2:55 de la madrugada del domingo 7 de febrero, fue declarada sin vida mediante un dictamen médico. Asimismo, el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga reconoció que la estudiante no había sido sometida a una prueba de alcoholemia, ya que ella misma había aceptado haber ingerido bebidas alcohólicas antes de ser detenida. A través de este relato oficial, las autoridades policiales dieron su versión de cómo habrían sido los hechos. Kayla, estando sola en su celda, se había quitado la vida. Aunque quisieron brindarle ayuda, esta no llegó a tiempo, por lo que la joven falleció en el hospital. No tuvieron que pasar muchas horas hasta que comenzaran a surgir sospechas sobre la versión oficial del deceso de Kayla. El lunes 8 de febrero, tan solo algunas horas después del fallecimiento de la joven, el Hospital Enrique Aguilar Cerrato contradijo la versión de la policía, asegurando que cuando Kayla llegó al centro médico, ya había fallecido. Además, una vez que los profesionales de emergencia determinaron que la joven había llegado sin signos vitales, notificaron al Departamento de Medicina Forense para que realizaran el procedimiento correspondiente. Al enterarse del fallecimiento de la joven, la indignación de los habitantes de La Esperanza no se hizo esperar. El mismo lunes, realizaron una manifestación frente a la sede policial en defensa de la memoria de Kayla. La marcha terminó de la peor manera posible, cuando un contingente de decenas de policías reprimió a los presentes. Según relató Olivia Zúñiga Cáceres, diputada por Intibucá, las fuerzas policiales no se limitaron solo a repeler a los manifestantes, sino que además lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las viviendas cercanas a la estación de policía. La reacción de los habitantes de La Esperanza fue inmediata, debido a que el caso de Kayla no era el primero que evidenciaba un probable abuso de poder y corrupción de las fuerzas. De hecho, en el contexto de la represión, Olivia Zúñiga Cáceres contó ante los medios de comunicación otro hecho ocurrido semanas antes del extraño deceso de Kayla. Hacía unas semanas, los mismos agentes de La Esperanza habían detenido a un automovilista que viajaba con dos amigas. Pese a que supuestamente se trataba de una inspección de tránsito, que iban como pasajeras, las mujeres fueron detenidas. Una vez que las llevaron a la comisaría, agentes de la policía las golpearon salvajemente, las abusaron y las amenazaron.
Estas mujeres autorizaron a las defensorías de derechos humanos que contaran el hecho públicamente, pero se tuvieron que ir del país para preservar su vida, ya que después de ser liberadas, recibieron amenazas de los mismos policías que las habían agredido. Las advertencias fueron claras: si seguían hablando del hecho, las iban a asesinar y a hacer desaparecer. Zúñiga Cáceres además agregó que los fiscales no quisieron proceder contra los agentes y todo quedó en la nada. Después de este suceso, y sumado al hecho de Kayla, los habitantes de La Esperanza no tuvieron miedo y se manifestaron frente a la comisaría. Estaban cansados de la impunidad policial y la presión que ejercieron obligó a que ni los medios ni las autoridades judiciales dejaran el caso de Kayla en un cajón. El martes 9 de febrero, el día siguiente a las protestas, el Ministerio Público, tras una necropsia preliminar, confirmó que Kayla había perecido por asfixia mecánica, es decir, por obstrucción de las vías respiratorias. De esa manera, comenzaba a salir a la luz que la estudiante de enfermería no se había quitado la vida, sino que había sido un homicidio. Al conocerse los resultados de la necropsia, se dieron nuevos hechos. En horas de la noche, personas de identidad desconocida intentaron prender fuego a la estación de policía donde se había cometido el crimen. Este hecho fue percibido por la sociedad de una manera diferente a las protestas del día anterior. Manifestaron desconfianza por redes sociales, ya que sospecharon que el incendio había sido iniciado por los propios agentes para victimizarse y borrar indicios. Las protestas no quedaron restringidas solo a lo local, sino que ocuparon también la esfera virtual. Hashtags como Justicia para Kayla Martínez y Ni Una Menos se volvieron tendencia en el país. También universidades, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, condenaron lo sucedido y exigieron a las autoridades aclarar las causas del deceso de Kayla. Por la presión social, la policía se vio obligada a cambiar el discurso, al decir que no descartaba ninguna hipótesis. Luego, la investigación incluyó a los agentes involucrados en el arresto y traslado de Kayla Martínez. Además, la justicia recalificó el hecho, preliminarmente, como un homicidio, lo mismo que había hecho el Ministerio Público. Más allá de los cambios de carátula, Nancy Rodríguez, la hermana de la víctima, desde un inicio declaró tener poca fe en las investigaciones, ya que las autoridades no habían tomado ni siquiera fotografías del lugar donde su hermana había perecido, por lo que no existían pruebas físicas en el lugar de los hechos. Respecto al examen forense, solo se dieron a conocer los resultados de la necropsia preliminar, en la que se determinó que la joven había sido asesinada. Sin embargo, los resultados definitivos siguen sin salir a la luz pública, incluso al día de hoy, pero esto no impidió que algunos portales investigaran por su cuenta. El diario digital Criterio, por ejemplo, dio a conocer que una fuente anónima relacionada con la investigación dijo que la joven presentaba golpes contundentes en la cabeza, cuello y boca. Nada de eso coincidía con una autoprivación de la vida, como lo que describía la policía. Por su parte, el portal Inside Crime sostuvo que un agente del Ministerio Público aseguró que las marcas del cuerpo de Kayla daban cuenta de un patrón de abuso policial muy común en las cárceles de Honduras. Aunque el resultado del examen forense dictaminó que Kayla había sido asesinada, los medios de comunicación corporativos de Honduras insistieron con instalar la versión de una autoprivación de la vida. Pese a que había pruebas forenses del homicidio de la joven, los medios le dieron un relevante lugar al testimonio de José Velázquez Orellana, el médico que había sido detenido con ella. Apoyó el relato de la policía, es decir, que había decidido quitarse la vida. En este sentido, el profesional de la salud dio una entrevista a Telenoticias de Canal 5 en Tegucigalpa, en donde relató que la chica había estado llorando y que pedía desconsoladamente que la liberaran. Velázquez Orellana estaba detenido junto a 9 hombres más, mientras Kayla se encontraba sola en otra celda. Por la distancia que los separaba, el médico podía oír, pero no ver lo que sucedía. Entre varias cosas, señaló que la joven había cantado parte de algunas canciones junto al resto de los hombres recluidos, pero luego, en un momento de distracción, Kayla mencionó que se quería colgar con su suéter. Frente a esta situación,
El médico junto a los demás detenidos comenzaron a decirle a modo de consuelo que por favor no dijera eso, pero luego de estas palabras hubo un silencio sostenido. Kayla no volvió a hablar. Más tarde, según la versión del médico, pudo ver cómo 4 policías sacaban a la joven de la celda, tomándola de cada una de las extremidades. Además, al igual que en el relato policial, dijo que para ese momento la estudiante de enfermería tenía señales de vida. Las declaraciones de Velázquez Orellana generaron repudio entre familiares de la víctima y también en diferentes partes de la sociedad. Aunque el examen ya había sido dado a conocer, la madre de Kayla tuvo que volver a recordar las declaraciones del Ministerio Público, que sostenían que su hija había sido asesinada. Por su parte, la hermana de la víctima, Nancy Martínez, señaló que había inconsistencias en lo relatado por el doctor. En primer lugar, remarcó que su hermana no padecía problemas psicológicos, como para decidir atentar contra su vida. Además, dijo que el cuerpo de Kayla presentaba moretones, de golpes que no podría haberse hecho ella sola. Por último, contó que fue el mismísimo Velázquez quien se comunicó para avisarle del fallecimiento de la joven y que en esa misma llamada agregó que tenía mucho más para decirle, pero que no era el momento de hablar, ya que se encontraba en el lugar equivocado. Aunque en su entrevista de Canal 5, Velázquez no hizo mención de esto, ¿era posible creerle al médico? ¿Cuál de las versiones era la verdadera? Otra persona que se sumó a responder a la declaración mediática del doctor fue la diputada Olivia Zúñiga, quien dijo públicamente que Velázquez Orellana pertenecía a una élite del Partido Nacional, una organización política de Honduras muy poderosa a la que nadie se atrevía a amenazar. Además, recordó que miembros del partido estaban vinculados al caso Pandora, un hecho de corrupción donde habían sido desviados $12 millones, que estaban destinados a proyectos que beneficiarían a familias empobrecidas. De esta manera, dio a entender que Velázquez Orellana estaba vinculado con personas y organizaciones corruptas. La abogada de la familia de Kayla, Irma López, también dudó de las declaraciones del médico y apoyó los dichos de Nancy. Expresó en una entrevista a Radio América que las declaraciones que Velázquez había hecho a otros médicos de prensa eran diferentes a las dadas a la familia de la víctima. Por último, sumó el dato de que en el marco de la investigación, ella misma había podido comprobar que el techo de la celda en donde estaba alojada Kayla era una plancha de cemento, por lo que no estaban dadas las condiciones para que se hubiera podido colgar. De esa manera, la familia de Kayla se enfrentaba no solo al accionar policial, sino también al relato que pretendían instaurar los grandes medios de comunicación del país. No obstante, todo el tiempo sostuvieron que aunque eran personas vulnerables, no tenían dinero, ni poder, ni influencias. Tampoco tenían miedo a morir. Lo único que deseaban con todas sus fuerzas era poder encontrar la verdad. Hasta ese momento, por la necropsia y por el informe del hospital, era evidente que la policía había mentido desde un inicio, pero la familia y los allegados de Kayla tuvieron que esperar 2 meses para que las autoridades señalaran a un posible responsable. El 16 de abril de 2021, el Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal para procesar al agente de policía, Harold Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de feminicidio agravado en contra de Kayla Patricia Martínez. El sospechoso fue capturado por efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y puesto a disposición de la Secretaría de Seguridad. Oficialmente, no se precisó dónde se efectuó la captura, pero se supo que fue inmediatamente trasladado a La Esperanza, ciudad en donde iba a darse el proceso penal. El Ministerio Público pidió la captura del agente luego de que las investigaciones y pericias técnicas determinaran que Perdomo Sarmiento había estado en el interior de la celda, donde permaneció privada de libertad Kayla durante 5 a 6 minutos. Luego se mantuvo fuera del recinto de forma sospechosa, sin retornar a su puesto. También se pudo determinar que Perdomo Sarmiento había manipulado el lugar de los hechos. Sarmiento era un policía de escala básica, es decir, de baja jerarquía. El día del fallecimiento de Kayla, debía cumplir su función como asistente del comandante de la estación policial y además era el encargado de las llaves de las celdas.
así como de la custodia de los detenidos. Frente a la detención del agente, Norma Rodríguez, la madre de la víctima, expresó que estaba contenta por el hecho de que estuvieran saliendo muchas cosas a la luz. Sin embargo, aclaró que aún quedaba mucho por esclarecer en el caso de su hija. En ese sentido, reclamó que se investigara al subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga, quien era el jefe de la posta policial de La Esperanza cuando Keyla fue asesinada. También pidió que se averigüe al médico Velázquez, quien para ella había brindado un falso testimonio. Por último, Norma Rodríguez expresó tener esperanza en que la detención de Perdomo Sarmiento derivara en la revelación de más pistas sobre el asesinato de su hija, ya que era evidente que el agente no era el único responsable. Aunque la familia de la víctima se mostró esperanzada, durante el largo proceso judicial se dieron muchos hechos que, lejos de acercarlos a la justicia, se sumaron a la construcción de la impunidad policial. En agosto de 2021, tras que la defensa de Perdomo Sarmiento interpusiera un recurso de apelación, la Corte de Apelaciones resolvió recalificar el caso. De esa manera, se cambió la carátula de feminicidio agravado a delito de homicidio simple. Frente a ese hecho, el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras e integrantes del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Junto a la familia, reclamaron que las personas responsables del asesinato de Keyla fueran enjuiciadas y condenadas con los delitos y penas adecuadas, según los estándares nacionales e internacionales. El proceso judicial comenzó en abril de 2021, pero recién en el año 2022 inició el juicio oral y público contra el policía Harold Rolando Perdomo, principal acusado del asesinato de Keyla. Ninguna de las otras 13 personas, entre oficiales y policías, que la madrugada del 7 de febrero de 2021 se encontraban en la posta policial, fue juzgada o ni siquiera investigada. Entre la prueba aportada en el debate legal se encontraba la inspección judicial de reconocimiento a la celda y los dictámenes de video forense que determinaban el tiempo en el que el imputado había permanecido en la celda donde estaba Keyla. También se logró acreditar, mediante la disección psicológica con expertos, que la joven no sufría ningún tipo de trastorno mental que pudiera llevarla a cometer un hecho así. La prueba documental incluía los libros de ingreso y egreso de la posta policial. Por último, estaba el resultado del examen forense mencionado anteriormente, el cual comprobaba que el fallecimiento había sido causado por terceros. De esta manera, el conjunto del material probatorio se mostró que existió manipulación del lugar de los hechos por parte del policía acusado. Pese a que ya había pasado casi un año y medio del hecho y que la defensa había presentado documentos que servían como pruebas fuertes, el 19 de septiembre de 2022, el juez ordenó un receso indefinido del juicio. Su decisión se justificaba en el hecho de que había que esperar que la Sala Constitucional se pronunciara sobre el recurso de amparo que había presentado la parte acusadora respecto a la tipificación del caso como homicidio simple. Pero las acusaciones del Poder Judicial no fueron lo único que tuvo que enfrentar la familia de la víctima. Norma, la madre de Keyla, hizo pública una serie de amenazas y persecuciones que venían enfrentando desde el inicio de la búsqueda de justicia por el crimen de su hija. Especificó además que las amenazas provenían tanto de personal policial como de civiles vinculados a las fuerzas hondureñas. Ella y otros familiares aseguraron haber sufrido acoso por policías que estacionaban los vehículos frente a sus casas por la noche, sin dar ninguna explicación y generando un temor constante. Finalmente, en el año 2023, la Sala Constitucional rechazó el pedido de tipificar el caso como feminicidio y además otorgó a los jueces del Tribunal de Sentencia la libertad de decidir cómo tipificar el caso. De esta manera, en el mes de septiembre se retomó el juicio y el caso fue reducido de homicidio simple a homicidio imprudente por omisión. Para los allegados de la víctima, la decisión fue realmente injusta. Que el homicidio fuera imprudente significaba que para el tribunal, Perdomo no había asesinado a Keyla, sino que omitió cuidarla, faltando en sus deberes. Según la abogada de la defensa, esto avaló la idea de que Keyla se había quitado la vida y dejó por sentado que el dictamen forense
no había esclarecido con exactitud la causa del fallecimiento. Esto último faltaba a la verdad, dado que sí existía el resultado certero de la necropsia. La madre de Kayla también se pronunció ante la decisión del tribunal. Dijo que la situación era realmente frustrante y que para ella y para quienes querían justicia, lo único que se había confirmado en todo el proceso judicial era que Harold Perdomo no era el único responsable, también que había otros involucrados y que se estaba haciendo todo lo posible para encubrirlos. Si bien muchos agentes habían estado esa noche participando en la detención de Kayla, solo se requirió a un policía de baja escala, que ni siquiera estaba privado de su libertad en un servicio penitenciario, sino que estaba esperando su sentencia en un batallón militar. La audiencia para la lectura de la sentencia estaba pautada para el 3 de noviembre, sin embargo, se postergó 3 meses más. Recién el 15 de febrero de 2024, la familia de Kayla y toda la sociedad hondureña conoció la pena que debería purgar Harold Perdomo. Dejó a su vez un sabor amargo similar al que tuvo cada paso del proceso judicial. El tribunal sentenció a Harold Perdomo a 5 años de cárcel. Lo inhabilitaron por 4 años en su trabajo de policía y fue obligado a realizar trabajo social, además de pagar una multa por 7.750 lempiras hondureños, es decir, $314, por el homicidio imprudente de la joven estudiante de enfermería. Dolida y desilusionada por el resultado, Norma Rodríguez expresó que para el sistema judicial la vida de un ser humano no valía nada. Agregó además que como familia se sentían decepcionados, defraudados y sobre todo desprotegidos. Pero lo peor todavía no había llegado. Luego de la sentencia, se determinó que el imputado debía cumplir su condena en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Tamara, a unos 20 kilómetros al norte de la capital, aunque el 28 de febrero fue puesto en libertad. Sí, tan solo 2 semanas después de que se le hubiera sentenciado a una pena mucho menor a lo que la familia esperaba. Perdomo volvió a su domicilio como si nada. De acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, con la tipificación de homicidio agravado, la pena baja y la posterior libertad del imputado, se demostró la manipulación que hubo del caso por parte de la defensa de Perdomo. Pero más grave aún, toda la sociedad pudo ver que el sistema de justicia, especialmente el Tribunal de Sentencias, aceptó las modificaciones de la tipificación del delito con la única intencionalidad de exculparlo de la responsabilidad penal. El mismo comité, que previamente había denunciado las irregularidades que primaron el juicio, advirtió que las acciones llevadas a cabo por la justicia estaban dando paso libre para que más agentes policiales pudieran continuar cometiendo crímenes de lesa humanidad, sin temor a recibir castigos. En este sentido, es importante mencionar que Kayla no solo fue víctima de un feminicidio, sino que quien perpetró el hecho fue un agente de las fuerzas de seguridad mientras la joven estaba bajo su custodia. Frente a la situación judicial de Perdomo, las organizaciones de mujeres exigieron a las autoridades que se revisaran a fondo las circunstancias que llevaron a dejarlo en libertad. Además, pidieron que se garantice una justicia transparente y equitativa para Kayla Martínez y para todas aquellas mujeres víctimas de violencia en Honduras. Sin embargo, a agosto de 2024, no hay noticias de que el agente de policía haya vuelto a la cárcel para cumplir con su condena. El fallecimiento de Kayla Martínez ha sido uno de los casos más emblemáticos de feminicidio en Honduras, país que al mismo tiempo registra la tasa más alta de este delito a nivel latinoamericano. Para el 30 de junio de 2024, se registraron 121 feminicidios. La investigación sobre el caso de la joven estudiante de enfermería ha estado marcada por irregularidades y cuestionamientos. Esto generó un profundo escepticismo en la sociedad hondureña respecto a la parcialidad del sistema de justicia y el accionar de las fuerzas de seguridad. Casi 3 años y medio después del hecho, su familia no solo tiene que lidiar con el dolor de la pérdida, sino que también con el sabor amargo que dejó la falta de justicia. Una vez, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter,
Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.